tengo las cargas aplicadas en puntos conocidos, conocida su ubicación en horizontal, fíjense. O sea, conozco las cargas aplicadas, los puntos de aplicación, su ubicación en sobre la horizontal. Conozco la posición de los soportes, digamos. Los soportes están distanciados, serían 10 metros, ¿no es cierto? Sí. En horizontal, y hay una diferencia de 1 metro en vertical. O sea que conozco la posición de los soportes extremos del cable. Conozco las cargas aplicadas, y se acuerdan que habíamos visto que cuál era qué es lo que quiero determinar yo de este cable sometido a esas cargas concentradas cuyas magnitudes son conocidas, 10, 15, 20, 10, aplicadas en los puntos B, C, D y E. ¿Cuál era el problema, digamos, a resolver para este caso, que sería un cable flexible donde estoy despreciando el peso propio del cable ante la magnitud de las cargas, sometido a cargas concentradas, básicamente? Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queríamos averiguar nosotros para esta situación? Las reacciones en los soportes. Bien. Perfecto. Lo primero que teníamos que averiguar eran las reacciones, planteando las 4 ecuaciones, ¿se acuerdan? Las 3 de equilibrio de fuerzas exteriores. Ahí tengo un diagrama de cuerpo libre, que es lo que se hace normalmente. Tengo 4 incógnitas y planteamos las 3 ecuaciones de equilibrio, y la cuarta, ¿se acuerdan que era una ecuación ¿en dónde? Ahí estaría el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Las 4 ecuaciones, las 3 ecuaciones son o 2 de proyección y una de momento, o 2 de momento y una de proyección, o 3 de momento, ¿no es cierto? Eso es plantear las ecuaciones de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes, básicamente. Bien. En un punto del cable del cual tengo que conocer su posición. Y fíjense que en este punto en particular, ubicado a 5 metros de A, conozco su posición, digamos. Es un dato que le tengo que dar al problema. Entonces ese punto G es conocido. Entonces había que tomar una ecuación más de momento en G de todas las fuerzas que tenía a un lado, que es lo que está planteado aquí, digamos. Fíjense que acá tengo el diagrama cuerpo libre de la porción izquierda del cable desde A hasta G, donde aquí tengo la fuerza que tengo en G, básicamente, y planteamos el equilibrio, tomando un momento en G a la izquierda. Fíjense, ahí está planteada la ecuación. Y esta cuarta ecuación, conjuntamente con las otras 3, ¿sí?,
es que podemos averiguar la reacción de vínculo. En este caso, B sub A, H, que es la reacción horizontal, y B sub F y la otra reacción horizontal, que son iguales, ¿no? Fíjense que ahí le llama H directamente a las reacciones horizontales y plantea en realidad en este caso 3 ecuaciones, porque la cuarta es la de equilibrio fuerza horizontales, que lo único que me dice es que H sub A igual a H sub F, en definitiva, ¿no es cierto? Por eso aquí aparecen momento en A, momento en F, de todo el sistema de fuerzas, y momento en G, en ese punto, de todas las fuerzas exteriores que actúan a la izquierda, donde aparecen B sub A y H, resuelve el sistema, en este caso me queda un sistema de 2 ecuaciones, B sub A y H, y B sub A y H, se resuelve un sistema de 2 por 2, y con el valor de B sub A me voy a ir a la primera aquí, de H, perdón, y voy a despejar B sub F. Se terminó. Ya tengo las reacciones de vínculo con esa condición de que el cable necesito conocer para resolver la posición de un punto. Bueno, y después aquí tienen el detalle de cómo se obtienen los esfuerzos internos, ¿no? El primer esfuerzo, el tramo AB, directamente hace aplica Pitágoras aquí, porque la tensión en el cable AB evidentemente tiene que ser opuesta a las reacciones de vínculo. Y obtiene que la tensión en el cable AB, y evidentemente este ángulo alfa es el mismo ángulo alfa que forman BA y H, que calcula como tangente de alfa a B sub A sobre H. Evidentemente alfa sale como arco tangente. Y calcula este ángulo. ¿Qué pasa para el tramo BC? Bueno, para la posición B usa este mismo diagrama que usamos para... Tengo entonces todo esto conocido ahora, y cuánto vale la tensión en B. Y la tensión en B, habíamos visto que la tensión en cualquier tramo tiene una componente horizontal constante y una componente vertical. Y acá calcula esta posición del punto B, porque si sé alfa y sé esta distancia, evidentemente los 2 metros por la tangente de alfa me da esta altura. El primer punto me está dando. El primer punto, la posición del primer punto. ...1,7 metros medio desde A, verticalmente. Bueno, para el tramo BC, calcula cuánto vale B y H. Evidentemente estas dos componentes, que son las componentes de la tensión correspondiente al tramo BC, conjuntamente con las fuerzas exteriores, tienen que verificar el equilibrio. Entonces, si hacemos sumatorio de fuerzas horizontales, evidentemente el H es el mismo, y vertical es quien me va a equilibrar. Y BA, 10 toneladas, y BB tiene que estar en equilibrio. Bueno, de ahí saca cuánto vale B sub B. Con B sub B y H calcula la pendiente del tramo
Y evidentemente la posición de este punto va a ser esta longitud por la tangente de beta, que si a eso le sumamos b, ahí está, me va a dar ¿qué? La posición en vertical del punto C. Bueno, y así sucesivamente. Un poco lo que vimos la clase pasada. Esto es un ejercicio modelo, digamos, para que lo tengan para el cálculo que es un poco lo que vimos aquí, ¿no? La clase pasada. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, como ejercicio les voy a dar, bueno, esto lo van a tener en el aula, se los voy a subir ahora. Tienen varios ejercicios de cables planteados, de una guía de ejercicios, ¿no? No hace falta que los hagan a todos, ni mucho menos, simplemente son muy parecidos todos, donde lo único que les pido es, dado un cable cuyos soportes extremos, A y F en este caso, son conocidos, con una serie de cargas aplicadas, como este, averiguar los esfuerzos en cada tramo, la tensión en cada tramo del cable, y la posición final se refiere a la posición de los puntos C, D y E, que en este caso fíjense que el punto D es uno de los puntos a los cuales conozco la posición. Tendré que averiguar cuánto vale la posición de C y D y cuánto vale los esfuerzos en cada tramo. Son muy similares todos, se los dejo como para que lo miren. El que quiero que planteemos ahora como para resolver el práctico es este, que es el único que quiero que me entreguen, que algo comentamos en la última clase. Fíjense que tengo un acueducto aquí, tengo dos pilares en los extremos, sobre los cuales pasa un cable sujeto en A y en F, y del cual cuelgan otros cables que van sujetando este acueducto que tiene que pasar por arriba de este cauce natural, correspondiente a un arroyo, un río. Entonces, un caso típico donde el cable va a estar soportando cargas en B, C, D y E, que van a ser correspondientes ¿a quién? Y al peso propio de la cañería, más lo que lleve la cañería, que en este caso si es un acueducto será agua. Puede ser agua cruda, agua potable, lo que sea. Pero fíjense que aquí no tengo las cargas, que es lo que normalmente ustedes van a tener que determinar a la hora de calcular. Normalmente las cargas las van a tener que determinar ustedes. Entonces, ¿cómo determinarían ustedes las cargas con las cuales voy a transmitir a los puntos B, C, D y E a este cable flexible para poder resolverlo? Porque en definitiva, si yo conozco las magnitudes de las cargas, la posición de los soportes y la posición de las cargas en horizontal, y bueno, es cuestión de resolverlo de acuerdo a ese ejercicio modelo, de acuerdo a cómo vimos el procedimiento, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿qué tengo que hacer? Fíjense que tengo todos los datos, ¿no? ¿Qué diámetro interior y exterior tiene el acueducto? ¿Qué material
de qué material es y cuánto pesa por unidad de volumen, el peso específico, y me está diciendo que estoy transportando agua aquí. Fíjense que tengo los elementos necesarios para poder resolver el problema, porque tengo que los puntos A y F, bueno, hay una diferencia de 5 metros. Fíjense que el punto A tiene una cota aquí desde el eje desde la parte, puede ser desde el piso, en este caso está tomado desde el eje de la tubería. Hay 15 metros y 10 metros, o sea que tengo la diferencia de altura entre A y F, que serían los 5 metros. Tengo también la posición, la separación en horizontal. Acá no se ve bien, pero estos 2 metros los vamos a tomar desde A. Tengo 2 más 5 más 5 más 5 más 5 más 1,5 hasta F, o sea que tendría el largo, la separación en horizontal entre A y F, que será la suma de todas estas longitudes. ¿Qué me está faltando? Tengo la dimensión, esto es un cable cualquiera, ¿no? Tengo los datos. La diferencia de altura, toda la longitud, y tengo la posición en vertical donde están actuando las cargas. Esta primer carga está a 7 metros de A, entre estas dos cargas hay 5 metros, entre estas dos cargas hay 5 metros, entre estas dos cargas hay 5 metros, y entre esta carga y el soporte F hay 6,5 metros. ¿Qué me está faltando? Ponerle las cargas aquí. Ah, y fíjense, tengo el elemento que me hacía falta para poder resolver. Fíjense que acá como condición, esta longitud de este cable en el punto D hasta el elemento donde se va a tomar para sostener el acueducto, como un apoyo del acueducto. Fíjense que el acueducto está apoyado aquí y aquí, ¿no es cierto? Pero evidentemente esta longitud es muy importante, y si no le genero estos apoyos intermedios tomados del cable superior, se dan cuenta que se puede llegar a romper. ¿Por qué? Porque es una luz importante. Es como si fuese una viga apoyada en estos dos puntos. Y bueno, si esta luz es muy importante, seguramente por flexión se puede llegar a romper. Entonces, le voy a generar estos apoyos tomados de la parte superior. ¿Se entiende el problema? ¿Lo están viendo? Sí, sí. No, Bien. Y bueno, ahora, bueno, y esta medida es 1 metro, que sería la posición de uno de los puntos. ¿Sí? 1 metro de este eje inferior, o estará a 14 metros de A o a 9 metros de F, este punto. Entonces lo conozco, o le estoy poniendo el problema que este punto esté a 1 metro del eje de la cañería. Bueno, ¿qué me falta determinar para poder resolverlo? Profe, disculpe, eso sería determinar la posición final del sistema, lo que acabo de aclarar. Tengo que saber, primero, cuál es la posición de B, de C y de E. Y acá, que todavía no lo tengo, determinar cuánto valen las cargas aplicadas en B, C, D y E. Yo, para poder averiguar la posición final del cable, necesito saber cuánto valen
las cargas concentradas en B, C, D y E. Con esas cargas voy a poder determinar cuál es la posición final del cable. En definitiva sería la posición de B, C y E, nada más. Y también averiguar cuánto valen las tensiones en AB, BC, CD, DE y EF. ¿Por qué voy a tener que saber eso? Y bueno, porque voy a tener que después dimensionar el cable. La dimensión del cable va a estar en función de la tensión que tenga. Y la posición final del cable me va a decir, y bueno, ¿qué largo necesito de este otro tensor? ¿Qué largo necesito de este? Este vale 1, o es 1 por condición. ¿Y qué largo necesito de este? ¿Se dan cuenta? Para poder después construirlo a todo ese apoyo. ¿Formado por quién? Por el cable, propiamente dicho, más estos elementos que son los que se toman de estos puntos del acueducto, que sirven de apoyo intermedio del acueducto entre estos dos soportes que están en la tierra, a una margen y la otra margen. El problema es determinar esas cargas. A ver, ¿quién me dice cuánto puede ser la fuerza que tiene que soportar este elemento, o este, o este, o este? Porque tiene una particularidad, están equidistantes estos apoyos, fíjense. Ya sea del apoyo que está en la tierra a un lado o al otro, o entre sí. Fíjense que hay 5 metros. ¿Cómo se les ocurre que pueden calcular el peso que va a soportar en este punto? Esto es como un apoyo para la cañería. Esto también, esto también y esto también. Profe, una pregunta. Sí. Ahí sabiendo la longitud del tensor en el punto, ¿no conviene empezar analizando por ahí? Y en realidad puede ser. Bueno, decime cuánto vale la fuerza que va a tomar este tensor. Que en definitiva se va a trasladar al punto D del cable. ¿Cómo puedo averiguar la fuerza que actúa en ese tensor? El peso y dividirlo en 4. El peso de todo el caño, bien, desde acá hasta acá, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, o sea que toda esta longitud, que sería de 25 metros, ¿está bien? La dividís en 4, está bien. El peso de todo el caño, digamos, el peso de 25 metros de caño, lo dividiría en 4, perfecto. Y el peso del material con el peso, bien, y el peso del agua también lo dividiría en 4. ¿Está bien? En los 4 apoyos intermedios. Pero acá también soporta peso, ¿no? O sea, si yo tomo toda la longitud de 25 metros, me estoy olvidando de estos dos apoyos, me parece.
porque el caño también apoya aquí y aquí. Parece que en 4 no. A ver. Vamos a tomar este tramito de 5 metros, que está apoyado aquí y está apoyado aquí. ¿Cuánto va a soportar este apoyo y cuánto va a soportar este apoyo? De ese tramo de 5 metros. Siendo que tengo lo mismo e igual a un tramo de 2,5 metros, ¿o no? A los últimos dos de los extremos. Bien. Si yo me voy a este tramo de 5 metros, ¿cuánto va a tomar este apoyo y cuánto va a tomar este apoyo? 2,5 metros para cada lado, ¿no es cierto? O la mitad de los 5 metros va a tomar. Lo mismo entre estos dos. Entonces, ¿cuánto soporta cada? ¿Qué longitud de cañería debe soportar cada uno de estos 4 tensores, digamos? 2,5 metros. Pero 2,5 metros de cada lado. Claro, claro. 2 metros a la izquierda y 2 metros, 2,5 metros a la izquierda y 2,5 metros a la derecha. Exactamente. Entonces, ¿qué longitud de cañería soporta este tensor? 5 metros. Este también, este también, este también. ¿Cuántos metros llevo ahí? 20 metros. Pero me están faltando ¿qué? Y los 5 metros, y porque 2,5 metros me lo soporta aquí. Y los otros 2,5 metros me lo soporta aquí. ¿Sí? Ahí están los 25 metros. Pero cada soporte, que es el que va a ir al cable, va a estar con una carga de 5 metros. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, ¿cómo calculo el peso de 5 metros? De caño. Y bueno, si tengo la sección del caño, esto es hueco, ¿no es cierto? Diámetro inferior y diámetro exterior y diámetro interior. Si hacen pi por diámetro al cuadrado sobre 4, esa es la sección circular, y le descuentan pi por diámetro al cuadrado sobre 4, van a tener la sección del anillo. Ahí tienen el anillo. Si hacen pi por d mayúscula a la cuarta sobre 4, perdón, pi por d mayúscula al cuadrado sobre 4, menos pi por d minúscula al cuadrado sobre 4, ¿qué me da? La sección del caño. Si a eso lo multiplico por el peso específico, ¿qué me da? Peso específico, que es peso por unidad de volumen, por el área, ¿qué me va a estar dando? Lo que pesa por unidad de longitud el caño. Es peso específico por el área, en definitiva. Y bueno, si yo tengo lo que pesa por metro el caño, lo multiplico por 5 metros, ¿y qué me va a dar? La tensión La carga aplicada en en el B. punto. Claro, la carga en B, debido al peso del material, del caño, digamos. Y con el agua tengo que hacer lo mismo. Bueno, el agua, ¿cuánto pesa?
y le podemos poner 1000 kilos por metro cúbico, o sea, 1 tonelada sobre metro cúbico. ¿Y cuál es la sección del agua que van a tomar? El diámetro interno. Exactamente, o sea, sería pi por diámetro minúscula al cuadrado sobre 4 es. Y a eso lo multiplico por, bueno, 1 kilo por litro o 1 tonelada sobre metro cúbico es lo mismo. ¿Y qué me va a estar dando? Bueno, la situación más desfavorable donde el caño estaría lleno completo de agua, ¿no? Si a eso mismo lo multiplico por 5, ¿qué me va a dar? La carga aplicada en B o en C o en D o en E. Bueno, yo acá, antes de, creo que lo hice aquí, revísenlo en todo caso, la sección de un caño es pi por diámetro al cuadrado menos diámetro al cuadrado sobre 4, ahí está puesto, con los dos diámetros, ya puesto en metros esto, estaba en milímetros. Si yo multiplico el peso específico por la sección, ¿qué me da? Está multiplicado por 1000 para llevarlo a kilos, me da kilos por unidad de longitud, de caño. Si a eso lo multiplico por los 5 metros, que era lo que tomaba cada tensor, ¿se acuerdan? Me daría la carga aplicada. ¿Debido a quién? Al material de la cañería. ¿Sí? Si hago lo mismo con el agua, cuyo peso específico es 1, la sección es únicamente, como me dijeron, pi por diámetro cuadrado sobre 4, el diámetro interior. Vuelvo a hacer lo mismo, multiplico la sección por el peso específico, ¿qué me da? La carga por unidad de longitud, por 1000, para llevarlo a kilos, porque esto está en toneladas, ¿no? ¿Y qué tengo aquí? La carga aplicada, ¿debido a quién? Al agua. ¿Cuánto vale el total de la carga? Y bueno, la suma de los dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un análisis Sí, profe. de la carga. Bueno, adoptado puse 1100, como para no andar con números tan... Entonces no está redondeado nada. Redondeamos en 1100 kilos. Y ahora sí, ¿qué vamos a poner aquí? 1100 kilos en B, en C, en D y en E. Esto vale 1 metro. Tengo la geometría o la posición de A y F y D en horizontal y en vertical, y me falta determinar qué posición final